Me presento, ¿no? Vale. Pues yo soy Mito Adjan Campos, tengo ahora mismo 48 años, soy madrileño de nacimiento, pero de familia la mitad es de África, la otra mitad es aquí europea. Mi madre es de Galicia. Y bueno, pues ahora mismo soy piloto de línea aérea, de transporte de línea aérea, pero aparte de a lo que me dedico profesionalmente, pues desde hace ya años vengo realizando una labor que la he sentido como necesaria de comunicación, de transmitir los conocimientos, las cosas, de transmitir no las cosas, sino los conocimientos que creo son esenciales para entender la realidad que estamos viviendo y que unos poquitos nos quieren cambiar. Y presentarme, bueno, te voy a coger un poquito el guión también, ¿no? Venga. Interés, momento en el que me nace el interés, o en el que me nace, ¿no? En que necesito empezar a comunicar. Yo a raíz del 11 de septiembre, resulta que yo era instructor de vuelo en Estados Unidos, y a los estudiantes que se esforzaban un poquito más, yo salía desde el aeropuerto de Princeton con una avioneta, les dábamos un paseo, yo les daba un paseo alrededor de las Torres Gemelas, por una serie de caminos, de tránsitos que había para volar en avioneta por encima o por el lateral de Manhattan. Y entonces cuando ya veo el 11S y veo lo que sucede, realmente me deja asombrado. El primer avión, bueno, todavía me creo que puede ser un accidente, pero ya cuando veo el segundo acercándose a las torres, me doy cuenta de que algo muy raro está pasando y sobre todo ya entiendo que no hay ningún piloto que pueda hacer ese tipo de locuras, volar a esa altitud y estrellarse contra las Torres Gemelas, que era lo que yo hacía con una avioneta pequeñita, volar, no estrellarme, sino volar alrededor de las torres. Y es el 11S, el catalizador para mí, el 11S es el momento o la circunstancia que empieza a... Joder, ¿cómo decirlo? El 11S es el catalizador, lo que me va a hacer a mí reaccionar, que las cosas caigan, que las piezas caigan todas en su sitio y empiece a cuestionarme seriamente qué está pasando en el mundo. Por educación, por madre y padre y por circunstancias, siempre he sido una persona crítica y siempre he sido una persona que se ha cuestionado y se ha planteado muchísimas cosas, sobre todo el status quo social. Y bueno, y el 11S ya es la gota que colma el vaso, que hace que yo realmente empiece a preguntarme muchas cosas. Y hay un momento gracioso que es en un vuelo, un día en el que estamos en crucero, ya con el piloto automático puesto y todo lo demás, mira al compañero, al copiloto, y resulta que tiene un pequeño ordenador portátil y está viendo un documental. Y veo que son de aviones y le pregunto qué documental es ese. Entonces me refiere al documental y me dice que es un documental en el que se plantea que los aviones, los vuelos, es decir, que se han estrellado en el 11S, pues que no se pueden haber estrellado como dicen que se han estrellado, que realmente las cosas no han pasado como nos han contado en la versión oficial. Y a partir de ahí veo ese documental y de repente, ¡pum!, se enciende una llama, y eso fue en el 2006, pues desde el 2006 hasta ahora la llama sigue encendida y cada vez ya la claridad es más intensa, ¿no? Cada vez lo tengo todo más claro. Usando el sentido común. Sentido común, hablar un poco de educación, bueno, Sí. desde tu experiencia, eso. Lo que yo he aprendido al final de todos estos años es una cosa clara, que se llama el ejercicio del poder. Es algo a lo que la gente normal, aquella que no ha estado expuesta a determinadas circunstancias, no entiende. Pero todo lo que vivimos y la realidad que nos toca vivir se puede resumir en el ejercicio del poder. Lo que aquellos que están en las altas esferas, ¿no?, políticas, económicas, sociales, aquellos trucos que utilizan para mantenerse en esa posición mientras luchan con otros que están a su altura para ir ganando puestos o irle comiendo el mercado al de al lado.
y luego, fuera de esa lucha, fuera de esos altos, ¿no?, estamentos, fuera de ese piramidión, fuera de esa punta de la pirámide, debajo, sosteniendo todo esto, estamos los ensoñadores o los soñadores, la gente común que está ajena completamente bueno, a las decisiones y a cómo se toman las decisiones, y que no se quiere enterar o no se entera de nada. Porque si te quieres enterar, te puedes enterar realmente. Y esa es la jugada en la que nos movemos ahora mismo. Y en esas jugadas, entonces, a las sociedades hay que llevarlas por el camino que determinadas mentes estiman oportuno. Lo curioso es que esas mentes luego nadie realmente las ha legitimado para estar donde están. Ellos han ocupado ese puesto. Ellos ejercen el poder, son el poder, se mueven y entienden y aceptan los mecanismos del poder. Y claro, el resto tenemos una mentalidad diferente que nos imposibilita realmente entender lo que está pasando. Entonces, si venimos al ejemplo de España, bueno, pues en España hay una cosa clarísima, ¿no? Cada vez hay más parados, cada vez hay más desilusión social, la cultura está tomada, a nivel educativo estamos, ¿no?, siendo educados para al final realmente ser sencillamente camareros, ¿no?, y vivir o bueno, ser, no sé si camareros, pero sí sencillamente aspirar a poco, realmente, aspirar a muy poquito, ¿no? Y todo está trajinado, todo está cocinado. Claro, la gente que está arriba ejerciendo el poder lo sabe y montan muy claramente un escenario que cada vez les interesa menos mantener, y por eso cada vez las cosas, cada vez hay más gente despierta, entre comillas, que se da cuenta de lo que está sucediendo, porque a los que están en el poder cada vez les cansa más y les apetece menos seguir manteniendo el teatro. El teatro en España ha sido muy sencillo. Se muere Franco y entonces hay que vender un nuevo sueño. Porque el sueño anterior, pues ya la manera de llevar a las sociedades ya no se lleva. Y cuando muere Franco, antes de que muera, ya se ha preparado eso que luego conocemos como la transición. Y entonces hay que abrir por dos vertientes. Hay que entender que hay un factor que es el exterior o el externo y un factor interno que van a modular o van a moldear cómo España va a seguir avanzando. Antes de la muerte de Franco, y esto lo podrá decir y os lo contará gente, ¿no?, que entrevistaréis, pero antes de la muerte de Franco, ya a Franco se le ha, por parte de... Ya antes de la muerte de Franco, por parte de aquellos que están en el poder, en este caso en el poder internacional, se le dice a Franco cómo España va a evolucionar y que tiene que aceptar que España va a cambiar para integrarse en Europa y que, bueno, va a tener un lugar en Europa que seguramente no va a ser el que a él le guste o el que a muchísimos de nosotros nos hubiese gustado, independientemente si eres de izquierdas o de derechas. Y se produce desde ese momento entonces, bueno, pues una dinámica en España que es, por un lado, preparar el cambio de izquierdas o esos partidos de izquierdas con la opción socialista que luego se va a transformar en socialdemócrata. Se va preparando ese camino. Por otro lado, se va preparando el camino del centro, en el cual no van a ser los partidos de izquierdas los que van a liderar, sino que primero tiene que haber una, entre comillas, transición de partidos de centro. Y desde el momento en que recibe esta visita, y sobre todo desde el año 69 hasta que se muere, Franco y todo aquel que es cercano a Franco está siendo controlado, incluso en un momento dado eliminado, para abrir esa opción de centro que luego va a dar paso a una opción de izquierda socialdemócrata con la que poder llegar a integrarse a Europa. Claro, en España había muchísima gente y solamente hace falta referirse a documentales. Bueno, pues tienes ahí hemeroteca, tienes además ahí videoteca, tienes un montón de documentos
sonoros y escritos en los que la gente se está dando cuenta de que España no va a ocupar uno de los puestos principales en Europa. Y a partir de ahí pasa algo muy sencillo, y es que primero nos traen el centro, porque en España no podía gobernar la derecha estaba agotada ya tras 40 años de franquismo. El centro, que en realidad no es un centro, sino que es una derecha descafeinada, con el ejemplo de Adolfo Suárez, y de dónde sale Adolfo Suárez, bueno, pues es la que toma el poder en un principio para no causar desasosiego, para no ponerse en contra a esas fuerzas de la derecha, Adolfo Suárez. Y cuando Adolfo Suárez incomoda demasiado y no abre la puerta completamente y las ventanas a ese modelo socialdemócrata, porque quiere mantener un puesto a España, quiere mantener a España en un puesto preponderante, principal en Europa, se agota la vía Adolfo Suárez, se le da un golpe de Estado que además va a servir para dos cosas principales. Una, abrir la puerta a la socialdemocracia, a una España de izquierdas que después de ese intento de golpe de Estado ya está justificada y además se le aplaude, ya se puede abrir el voto, ¿no?, a que gane el Partido Socialista, la puerta para que gane el Partido Socialista. Y por otro lado, deslegitimiza completamente cualquier opción de derechas, porque la derecha se liga a el golpe, se liga a Franco, se liga a retroceso. Te quitas esas ideas que tenía no Adolfo Suárez, sino lo que él representaba, esa línea, y ahora llega Felipe González, que ha estado cocinado previamente su opción desde el año 69, cuando él va... Repite lo de Felipe un momento, porque se me costó. Sí. Ya, cuando quiera. Sí, cuando quiera, vale. Entonces, llega Felipe González, y Felipe González ya está cocinado, es un personaje cocinado, tras la cortina desde el año 69, en el que Felipe González, junto con Guerra, bueno, pues es trasladado con el CSED, es decir, gracias al servicio secreto del antiguo régimen, a Suresnes, y allí, bueno, pues es trasladado a Suresnes, y allí Felipe González, junto con Guerra, van a aceptar los postulados, van a aceptar el camino, el puesto que le ofrece que le ofrece la socialdemocracia, entre comillas también alemana y francesa. Esto lo cuenta Alfredo Grimaldo de una forma, vamos, excelente, espectacular. A través del Vórtice nosotros lo hemos contado ya varias veces. Pero vamos, entra ya en escena el siguiente actor. Felipe González abre la puerta a la socialdemocracia en España, ya ha renunciado al marxismo en Suresnes y ahora, como actor principal, va a liderar un cambio esencial en España. España no puede liderar la Unión Europea, a pesar de que tenemos pues, industria, a pesar de que tenemos ganadería, a pesar de que tenemos agricultura, tenemos pesca. España no puede estar a la cabeza de Europa. Para eso ya los puestos están dados. Y para ponernos en nuestro lugar, el Partido Socialista va a ser la herramienta adecuada. Es decir, va a introducir políticas y cambios que, si hubiesen tenido que haber sido realizadas por la derecha, hubiesen supuesto una revolución absoluta en España. Y así Felipe González juega su papel. ¿Cómo lo juega? Con la llamada reconversión, pero además con cambios educativos y además aceptando unos cambios, por supuesto a través de los tratados europeos financieros, que suponen lo que hoy conocemos como esta economía absolutamente neoliberal. Y además hay un documental donde él lo dice, se llama 80M, una serie documental muy interesante con 200 y pico documentales, y en una pequeña parte de una de las entrevistas él lo dice: los cambios, esta reconversión no hubiese sido posible si no la hubiese llevado a cabo el Partido Socialista. Y así Felipe González agota su vía. Otro títere más que lleva a España a donde está ahora, la sociedad a donde está ahora. ¿Cuál es ese punto? Bueno, pues en el que España va a ser la Florida de los Estados Unidos.
Aquí no hace falta industria, aquí la agricultura la hemos desmantelado, la ganadería también, la pesca también, y financieramente, bueno, pues nos están agotando ahora mismo. Y con esas medidas financieras, evidentemente, pues dentro de 20 años aproximadamente, pues España será un páramo. La gente no tendrá ni un duro y viviremos como se vive en Florida, con una población flotante que tendrá que irse fuera de España para que entren un montón de supuestamente extranjeros, y no estoy hablando de inmigración pobre, sino que estoy hablando de toda esa gente mayor que se vendrá a España por el buen sol, como una Mallorca, básicamente es lo que va a ser España. Una Mallorca generalizada. Lo impresionante de todo esto es que cuando cuentas, ¿no? Cuando te haces buscador de la verdad, que a mí esto me deja alucinado, lo interesante de todo esto es ver cómo al final no hay nada oculto, nada se oculta. O sea, las élites no ocultan absolutamente nada de nada de nada. Lo único que hacen es prepararte un escenario, porque evidentemente tú vas a tener que, en ese escenario, tú vas a tener que ocupar tu puesto y es mejor vendértelo, ¿me entiendes? Con una fiesta y tenerte de, entre comillas, buen humor, que llevarte a base de palos al sitio donde ellos te quieren llevar. Y entonces esa es la única diferencia de cómo se hace la política hoy en día. Entonces, si te interesa, si quieres saber realmente cómo se ejerce el poder, lo único que tienes que hacer es referirte, bueno, pues a las publicaciones donde esa gente que está en el poder, pues cuenta y escribe lo que van a hacer, oírles a ellos en sus declaraciones en documentales, programas, entrevistas, etcétera, que te lo dicen muy claramente, sacar los extractos de aquellas reuniones donde se juntan para diseñar el mundo, y entonces ahí te das cuenta de que no se oculta nada. Y que no ocultan tampoco, acaba de salir ahora mismo una serie de documentos en los cuales se habla de cómo, en este caso, el rey emérito, Juan Carlos I, bueno, pues para asegurarse el poder y la posición de España en Europa, negocia pues esa marcha verde y negocia el que Marruecos tenga el papel que tiene hoy en día, entre en el Sáhara Occidental, etcétera, etcétera, etcétera. También se ha negociado la salida de España de Guinea Ecuatorial y el que no pintemos nada en Guinea Ecuatorial, ¿no? Eso también está negociado, porque España tiene que tener su puesto, que para nada es positivo, y para los españoles mucho menos, dentro de la Unión Europea. Y eso lo único que ha conseguido, lo único que hemos ganado ha sido, para tener a la gente contenta, que haya entrado un montón de dinero, por supuesto deuda, en España, en esos fondos, supuestamente de fondos de inversión, ¿no?, europeos. Y bueno, y al final lo único que hemos conseguido es conseguir, pues eso, tener una España endeudada hasta las trancas. Se me ha ido un poco la pinza. Vale. A ver, luego, lo que pasa es que el sonido está súper aquí como... Lo tenemos fino, ¿no? Se ha planteado en plan estudio, pues cualquier cosita se ve. No Ah, pasa se oye nada. un montón. Vale, venga. Cuando quiera. Mira, había una cosa que me alucina, que me deja absolutamente alucinado. Y a ver si entro por allí o no entro por allí. Una cosa que me alucina es... O una cosa que me alucina. Sí. A mí una cosa que me alucina es... En los años 80, que yo era un chaval, pero vamos, estamos hablando del 88, etcétera, en España había unas movilizaciones sociales impresionantes. Claro, las movilizaciones sociales las estaba organizando los mismos sindicatos de izquierdas en contra de un partido político de izquierdas, entre comillas, que era el PSOE. Hoy en día nadie sale a la calle. Todos aquellos actores, están todos manchados con sospechas o con realidades de corrupción. Los sindicatos vendidos. Los partidos supuestamente de izquierdas, para nada son de izquierdas. Ahora se hacen llamar socialdemócratas, es decir, conservador. El rey ha cambiado, pero la institución sigue ahí, exactamente igual. Y ahora nadie, absolutamente nadie, se moviliza o se mueve. Sencillamente se mete en la red social y allí, ¿no?, expresa su malestar. Y para una vez que se consigue, dentro de una izquierda desencantada, que también se une con una especie de derecha desencantada,
y con un centro que, bueno, que dice yo ya no sé ni dónde estoy. Para una vez que se consigue una movilización en este país interesante, porque había un descontento brutal, que es el 15M, rápidamente lo que pudiese tener de espontáneo se acaba y se maneja y se utiliza para canalizar a la gente en una dirección. Aquellos que estaban descontentos, rápidamente se crea, por un lado, un partido político, por la izquierda, que va a recoger ese voto desencantado y se crea un partido político, sabiendo lo que supone la creación de un partido político y entrar en el sistema tal y como está diseñado, que ya directamente vas hacia la corrupción. Porque un partido político en España es insostenible si no tienes dinero de la banca. Y la banca ya sabemos cómo funciona. Luego ya te creas tu mano de la izquierda con un partido nuevo que nace de ese supuesto desencanto y que recoge a los que se van por la izquierda. Y en cuanto ya has hecho, has pasado el capote por la izquierda, ahora cuando el torito se te va, la gente se te va y es la derecha la que empieza a estar desencantada, rasca, creas una crisis, en este caso la de Cataluña, también con actores que están todos corruptos, todos conocidos y sabemos de sobra por qué se mueven, y para eso sí, habilita el pase del capote por la derecha. Ahora me saco otro partidito a la derecha que una vez más sigue en el sistema, y en cuanto entras en el sistema ya sabes a lo que vas, a la corrupción, y ahora recojo a esas derechas desencantadas y las meto otra vez en vereda. Y una vez más todo el mundo en veredita, contentos y venga, como las vaquitas, ¿sabes? Pum, 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 para adelante. El nivel de aprendizaje y eso sí. Claro. Y entonces, claro, lo curioso de todo esto es que al final la gente no aprende lo que tiene que aprender. Y hay 4 niveles de aprendizaje. Los 4 niveles son los siguientes. El primero es muy básico, es la repetición. Es decir, al niño, a base de repetir, la tabla de multiplicar, la aprende. O como se dice, ¿no?, vulgarmente, a base de palos, la gente aprende. Te repito, pum, 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 te martilleo lo que quiero que sepas, te martillo lo que quiero que sepas. Una vez que ya has repetido y se ha quedado el concepto, ¿no?, 4 niveles de aprendizaje. El primero es la repetición. A base de repetir, el concepto toma base. Luego hay un siguiente nivel, que es el de entendimiento, el de entender. En ese nivel ya no estás repitiendo solamente lo que se te ha dado, sino que entiendes la información que se te ha pasado. Y ahora tienes que llegar al siguiente nivel, que es el tercero, que es el nivel de poner en práctica el conocimiento que se te ha repetido y que has entendido. Y en ese tercer nivel es donde normalmente se queda la educación que nos dan. Porque luego todo aquello que ya hemos puesto en práctica deberíamos de ser capaces, recogiendo información de otros puntos, de otros lugares, e interactuando con lo que nos rodea, de poner en contexto esa información, ese conocimiento que tenemos. Y eso nos daría entonces una visión global de lo que está pasando. Pero a ese punto nadie quiere que tú llegues. ¿Por qué? Porque entonces te vas a dar cuenta de que lo que tienes delante es un teatro. Te vas a dar cuenta, leñe, de que levantándote un poco detrás del teatro de Guiñoles hay alguien moviendo con las manos los hilos, y te vas a dar cuenta de los focos que te rodean, te vas a dar cuenta del que el que está al lado, oye, pues no opina igual que tú, y te vas a dar cuenta de todo el tinglao. Y eso es lo que la gente, esa que está en el poder, en la cima de la pirámide, no quiere que tú sepas y no quiere que tú llegues a ese punto de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo porque si llegásemos a ese cuarto nivel de aprendizaje y nos volvemos entonces a la definición de aprendizaje, el aprendizaje es un cambio de conducta que deviene de un conocimiento, que deviene de entender algo, y tu conducta cambia. Por lo tanto, la educación nunca, si estás en el poder, vas con esa educación, la educación nunca vas a permitir que libere a la gente, que es lo que tiene que hacer la educación, crear personas independientes, personas coherentes, personas libres. Se te acaba el chollo. Entonces, bueno, pues ya está. Hay que tocar la educación, porque así la masa está idiotizada, o no entiende, o no ve. De ahí que digamos de vez en cuando, no, ahí va, ha hecho clic. Ese clic es ese cuarto nivel de aprendizaje. No es que entiendas, es que te das cuenta
de qué lugar ocupa el conocimiento que tú tenías o aquella circunstancia en la que estás pensando. Entonces, ese clic, ese despertar, ese me he quitado el velo, he entendido realmente, ¿no?, lo que pinta, ¿no?, ese conocimiento que he adquirido, lo que pinta en su entorno, ¿no? Ahora ya entiendo la noria, ¿no? Ahora ya veo toda la noria girando, ¿no?, y los engranajes, cómo gira la historia. Ese momento es ese cuarto nivel de conocimiento. Y a partir de ahí te das cuenta de que, caray, estoy siendo manejado, de que, caray, no se hace. Yo no puedo decidir las cosas, no puedo o no se me deja en un momento dado realmente vivir la vida que yo quiero vivir y no se me deja vivir en libertad. Entonces, la educación es esencial y por eso también en este país, bueno, pues ha traído cola y ha traído las manifestaciones que traía en los años 80. Ahora de repente nos han metido, ¿no?, esta especie de educación y de idea neoliberal, nos la han dado, ¿no?, nos la estamos tragando a pucherazos y resulta que ya nadie se moviliza. Pero porque la mayoría de la gente no entiende lo que está pasando. Y si la mayoría de la gente, que es algo que yo he querido hacer siempre en todo lo que he divulgado, ¿no?, en todos los proyectos que he participado de divulgación, si la gente llegase a entender, no diríamos, ¿no?, uy, no estaríamos tan sorprendidos, no nos llevaríamos las sorpresas que nos llevamos, ¿no? Y eso yo creo que también es esencial, hay que tenerlo muy en cuenta.